Vamos a hablar de la Segunda República Española. Es sin duda uno de los periodos más breves, pero también más intensos y decisivos de la historia moderna de España. Piénsenlo, solo 5 años. 5 años que arrancaron con una esperanza de cambio increíble y que sin embargo acabaron en la terrible tragedia de una guerra civil. Vamos a analizar juntos este sueño de modernización, un sueño que podemos contar casi como una obra de teatro en 5 actos. Y claro, la pregunta central, la que va a estar flotando sobre todo lo que contemos, es esta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un proyecto democrático que nace con un apoyo popular masivo se viene abajo de una forma tan brutal y en tan poco tiempo? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fuerzas chocaron con esa violencia para que España pasara de soñar con un futuro nuevo a caer en el abismo de una guerra? Pues bien, todo empieza, como decíamos, con el primer acto, el nacimiento de la República. Y hay que entender que fue un momento de un optimismo desbordante, un cambio que se sentía como algo radical, como una forma de dejar atrás, por fin, un sistema político que la gente veía como totalmente agotado, vamos, anacrónico. Y lo curioso es que el detonante de todo esto fueron unas simples elecciones municipales. Ojo, los partidos monárquicos ganaron en el campo, en las zonas rurales. Pero, ¿qué pasó? Pues que en las grandes ciudades la victoria de los republicanos fue tan aplastante que todo el mundo lo interpretó como un no rotundo al rey. Así que Alfonso XIII hizo las maletas y se fue al exilio. Y en medio de un entusiasmo popular increíble, se izó la bandera tricolor. España era una república. Vale, ya tenemos república. ¿Y ahora qué? Pues ahora viene el segundo acto, el gran proyecto reformista. Y esto es clave, ¿eh? No estamos hablando de hacer 4 arreglos aquí y allá. No. Se trataba de un plan súper ambicioso para modernizar España desde la mismísima base, para intentar solucionar problemas que literalmente llevaban siglos enquistados. Y el pilar, la piedra angular de todo este proyecto fue su Constitución, la de 1931, que, insisto, no era un texto legal y ya está. Era mucho más, era una auténtica declaración de intenciones, un documento pensado para darle la vuelta por completo a la sociedad, a la política y a la cultura españolas. Y es que sus principios eran para la época totalmente revolucionarios. A ver, definía a España como una república de trabajadores. Imagínense eso, algo impensable hasta ese momento. Reconocía por primerísima vez en la historia el sufragio universal de verdad, o sea, dándole el voto a las mujeres. Y no solo eso, introducía el divorcio, abría la puerta a la autonomía de las regiones y, algo que fue crucial, establecía la separación entre la Iglesia y el Estado. Y aquí tenemos que detenernos en un concepto clave, la laicidad. Pensemos que estamos en un país donde la Iglesia Católica llevaba siglos teniendo un poder, inmenso, sobre todo en la educación. Así que claro, de repente, establecer un Estado laico, eso no era una medida más, era una auténtica bomba. Y como vamos a ver, una de las que más polémica generó. De hecho, hay una frase de Manuel Azaña, que era el gran líder de estas reformas, que lo resume todo a la perfección. Él dijo: España ha dejado de ser católica. Ojo con la frase, no era un simple comentario, que va, era toda una declaración de intenciones. Una declaración de guerra, si se quiere, a la España más tradicional. Un desafío en toda regla al poder de la Iglesia. Así que, durante los 2 primeros años, lo que se conoce como el bienio reformista, el gobierno de Azaña se puso manos a la obra. Y fueron a por todas. Impulsaron una reforma agraria para intentar repartir los latifundios, una reforma militar para que el ejército dejara de meterse en política. Crearon miles y miles de escuelas públicas, laicas, y además aprobaron el primer estatuto de autonomía de la historia para Cataluña. Pero claro, como suele pasar, toda acción provoca una reacción. Y aquí entramos en el tercer acto de esta historia, la respuesta de todos aquellos sectores que se sintieron, y mucho, amenazados por todas estas reformas. Y el giro llegó en 1933. El péndulo político cambió de lado, pero de forma radical. Y fíjense en la paradoja. En las primerísimas elecciones en las que votaron las mujeres, el resultado fue una victoria para los partidos de derechas. Una mezcla de cosas, ¿no? El desgaste del gobierno reformista y, por otro lado, una movilización muy potente de los sectores conservadores, muchas veces con la Iglesia detrás, que le dieron la vuelta a la tortilla. El gran protagonista de esta nueva etapa fue un partido, una coalición llamada la CEDA. Y es importante entender esto, ¿eh? No era el típico partido de derechas de toda la vida, no. Era un movimiento de masas muy moderno, católico, conservador, sí, pero con un objetivo clarísimo: corregir y, si podían, desmontar por completo todo lo que se había hecho en los 2 años anteriores.
Y el resultado de este cambio de gobierno fue un auténtico vaivén, un efecto péndulo total. Lo que antes impulsaba, como la reforma agraria, ahora se paraba en seco. Donde antes intentaba subordinar al ejército, ahora se daba amnistía a militares que se habían sublevado. Se volvió a financiar a la Iglesia, se puso en duda la autonomía catalana. O sea, el país estaba metido en una especie de montaña rusa política que no paraba. Claro, esta situación, este choque de trenes, no podía aguantar mucho tiempo. Y así llegamos al cuarto acto, el momento en el que toda esa tensión política estalla, pero ya con violencia abierta, y se abre una brecha, una zanja casi imposible de cerrar entre las dos Españas. El punto de inflexión, el momento en que todo se rompe, es octubre de 1934. ¿Qué pasa? Que la CEDA, que había ganado las elecciones, por fin entra con ministros en el gobierno. La izquierda interpreta esto como el principio del fin, como un paso hacia el fascismo. Convocan una huelga general, que fracasa en casi todas partes. ¿Dónde no fracasa? En Asturias. Allí los mineros van mucho más allá y protagonizan una verdadera revolución armada. Y la respuesta del gobierno es enviar al ejército para aplastarla con una dureza extrema. ¿Y quién estaba al mando de esa operación desde Madrid? Pues un general que empezaba a sonar, Francisco Franco. El resultado fue devastador. Miles de muertos, decenas de miles de personas detenidas. La Revolución de Octubre no es que solo fracasara, es que la brutalidad de la represión posterior lo cambió todo. Radicalizó a los dos bandos hasta un punto que ya parecía no tener vuelta atrás. Para la izquierda, era la prueba de que la derecha era fascista. Y para la derecha, la prueba de que la izquierda quería una revolución violenta. Y así, con este panorama, llegamos al quinto y último acto. El país está totalmente fracturado, la confianza en la democracia por los suelos. Y en ese ambiente, España se prepara para unas nuevas elecciones. Unas elecciones que, sin que nadie lo supiera del todo, iban a decidir su destino. Y las elecciones de febrero de 1936 fueron el reflejo perfecto de esto. Un país partido en dos mitades que ya parecían irreconciliables. Por un lado, el Frente Popular, que unía a casi todas las izquierdas. Por el otro, el Bloque Nacional, que agrupaba a las derechas. Fíjense en los nombres, ¿eh? Ya no eran partidos compitiendo, eran dos frentes. El Frente Popular se presentó con un programa muy claro. Lo primero, decían, sería una amnistía para todos los presos de la Revolución del 34, y después volver a poner en marcha todas las reformas que se habían quedado paradas. Al final consiguieron una victoria, muy ajustada, pero una victoria, suficiente para volver a gobernar. Pero si alguien pensaba que la victoria electoral iba a traer la calma, se equivocó por completo. Fue todo lo contrario. La tensión social simplemente explotó. Hubo una oleada de huelgas brutal. Los campesinos empezaron a ocupar fincas por su cuenta y los enfrentamientos en las calles, los choques violentos entre extremistas de un bando y del otro, se convirtieron en el pan de cada día. La sensación era que el gobierno no podía controlar nada. Y la mecha final se encendió en julio de ese mismo año. El día 13 asesinan a José Calvo Sotelo, que era el líder más importante de la derecha monárquica. Fue una represalia por otro asesinato anterior, pero este crimen fue la gota que colmó el vaso. Fue la excusa perfecta que estaban esperando los militares que llevaban ya meses conspirando. Unos días después, el 17 y 18 de julio, una parte del ejército se levanta en armas. El golpe de Estado no consigue triunfar del todo, no toma el control del país, pero sí consigue romper España en dos. La guerra civil había empezado. Y así todo nos lleva de vuelta a la pregunta del principio. Hemos visto un proyecto que quiso reformar un país a una velocidad de vértigo y que, claro, chocó de frente con unas fuerzas muy poderosas. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Estaba la República condenada al fracaso desde el primer día por esas divisiones tan profundas? ¿O en realidad fue un sueño que podría haber funcionado, pero que fue aplastado por la presión brutal de la crisis económica mundial, del auge del fascismo en Europa y de una polarización interna que nadie supo o nadie pudo detener? La respuesta, como se puede imaginar, sigue hoy generando un debate enorme,